El portón de madera rechinó cuando Esperanza lo empujó con la mano que no cargaba la maleta. El sol ya estaba casi tocando los cerros, y la luz anaranjada bañaba el patio de tierra de un rancho que parecía tan cansado como el hombre parado en el corredor. Salvador sostenía un bebé de brazos que lloraba quedito, con ese llanto de quien ya se cansó de pedir y no espera respuesta. Y a su lado, una niña de unos 7 años miraba a la desconocida con ojos demasiado duros para una criatura de esa edad. La cocina estaba oscura, el fogón frío, y el olor que salía de aquella casa no era de comida, era de abandono. Fue ahí, viendo a aquel hombre fuerte que por dentro estaba de rodillas, que Esperanza respiró hondo y dijo las palabras que cambiarían el destino de todos. «Si usted me deja quedarme, yo puedo hacer la cena». Y lo que parecía solo una frase de muchacha con hambre, se convirtió en una de las historias más hermosas que estos caminos de tierra han cargado en el viento. Si tú crees que Dios a veces pone a la persona indicada en nuestro camino, justo cuando la esperanza se está acabando, déjanos tu like ahora. Suscríbete al canal Entre Caminos y Silencios. Activa la campanita para no perderte ninguna historia. Y cuéntanos en los comentarios desde qué rincón del mundo nos estás escuchando. Vamos a comenzar. En los pueblos del campo, en otros tiempos, historias como estas se contaban entre ríos y veredas de tierra. El camino que cruzaba aquel pedazo de campo no tenía nombre en los mapas, porque los mapas no se ocupan de los lugares donde el mundo parece haberse olvidado de llegar. Era una vereda ancha de tierra rojiza, apretada entre cerros cubiertos de pasto seco, y a esa hora casi no se veía alma en ella. El sol de la tarde castigaba sin misericordia, y el silencio solo se rompía con el canto triste de una tórtola perdida en algún matorral. Esperanza llevaba caminando casi 3 días por esa vereda, parando en los arroyos para beber agua y durmiendo bajo los árboles cuando caía la noche. La maleta pequeña de cuero golpeaba contra su pierna a cada paso, y dentro de ella había poca cosa que el mundo considerara de valor. Pero todo lo que Esperanza poseía de verdad estaba ahí. Una muda de ropa, un peine de hueso que había sido de su madre, y un cuaderno de tapa dura donde la letra menuda de esa misma madre registraba recetas que venían de lejos, de abuela a hija, de hija a nieta, como se pasan las cosas que no tienen precio. Esperanza tenía 23 años, pero cargaba en el cuerpo y en el alma el peso de quien ya ha vivido demasiadas vidas en poco tiempo. El padre, arriero de oficio y andante por naturaleza, murió en una caída de mula cuando ella todavía era niña, dejando atrás solamente deudas y la nostalgia tibia de un hombre que pasaba más tiempo en el camino que en su propia casa. La madre, de manos agrietadas y corazón manso, aguantó firme 2 años más, hasta que la tuberculosis hizo lo que la tristeza no había conseguido. Esperanza quedó sola a los 16 años y fue recogida por una tía abuela llamada Celia, que vivía en una casita rentada al fondo de una vecindad y se ganaba la vida haciendo costuras menudas. Tía Celia era rígida por fuera, pero tenía un cariño callado que se notaba en los gestos, no en las palabras. Fue ella quien le enseñó a Esperanza a transformar poco en mucho dentro de una cocina, a estirar un puño de harina en comida para 3 días, a hacer de un hueso de res un caldo que resucitaba hasta al más enfermo. Esperanza cuidó a tía Celia durante 5 años, viéndola apagarse despacio como vela que se consume sin prisa. Cuando el corazón de la tía descansó por fin en una madrugada de marzo, Esperanza se dio cuenta de que no le quedaba nadie más en el mundo. El dueño de la casita se apareció antes del entierro a preguntar cuándo desocupaba. No había herencia, no había pariente lejano, no había ningún hombre esperando. Solo quedaba el camino y la esperanza terca de que en algún lugar necesitaran a una muchacha que sabía trabajar duro sin quejarse. Juntó lo poco que tenía en la maleta. Guardó el cuaderno de recetas de su madre entre la ropa como quien cuida una reliquia sagrada, y partió sin mirar atrás, porque mirar atrás era un lujo que la gente sin suelo no se puede dar. El rancho apareció al final de aquella tarde como un espejismo en medio de la nada.
Esperanza casi no lo creyó cuando vio el portón de madera, el patio amplio de tierra apisonada, la casa de paredes blancas con techo de teja, el corral con unas vacas flacas y el gallinero con gallinas picoteando sin rumbo. No era lugar rico, pero era lugar de gente. Y gente significaba la posibilidad de un plato de comida y un rincón donde dormir. Se detuvo a la orilla del camino. Se acomodó la trenza que el viento había deshecho a medias. Se sacudió el polvo del vestido, que ya no tenía nada de claro después de 3 días de caminata. Respiró hondo y empujó el portón. El rechinar de la madera resonó por todo el patio, y fue suficiente para llamar la atención de quienes estaban ahí. Lo primero que Esperanza vio fue la niña. Estaba sentada en un banquito bajo cerca del gallinero, pelando camote con una seriedad que no le correspondía a ninguna criatura, porque era la expresión de quien ya aprendió a temprana edad que el mundo no es lugar seguro. Tenía el cabello castaño cortado a la barbilla, un vestido sencillo de tela gastada y una mirada que midió a la extraña de la cabeza a los pies sin decir nada, sin hacer señas, sin asomo de sonrisa. Esperanza iba a abrir la boca cuando escuchó el llanto. Venía de adentro de la casa, un llanto flojito de bebé que ya había gastado la voz de tanto llorar. Y junto con él apareció el hombre. Salvador salió a la puerta como quien viene de una batalla sin fin. Era alto, de hombros anchos y manos enormes de quien trabaja la tierra desde que tiene memoria. Pero todo en él gritaba agotamiento. La barba llevaba días sin rasurar. La camisa arrugada tenía una mancha de leche en el hombro y los ojos hundidos cargaban ese cansancio que no se cura con una noche de sueño, porque no era solo el cuerpo el que estaba acabado. En el brazo izquierdo cargaba un bebé de unos 8 o 9 meses envuelto en un trapo que ya había visto días mejores, y el niño se retorcía y lloraba con esa inquietud de quien necesita algo que el padre no sabe dar. Salvador miró a Esperanza con sorpresa y algo parecido a desconfianza, porque en aquellos tiempos una mujer sola en el camino era cosa que levantaba preguntas. Esperanza se tragó el nerviosismo y habló con la voz más firme que pudo, pidiendo disculpa por la molestia y diciendo que solo quería un vaso de agua para seguir de camino. Salvador bajó los 2 escalones del corredor con cuidado, equilibrando al bebé que no dejaba de moverse, y le dijo que agua había, pero que ella tendría que entrar y servirse sola porque él no podía soltar al niño. Esperanza agradeció y caminó hacia la casa, pasando junto a la niña que seguía en el banquito, siguiendo cada paso de la desconocida con esos ojos de vigilia. Cuando entró en la cocina, lo que vio le encogió el corazón de un modo que ya conocía, porque era el mismo desorden triste que había visto en casa de tía Celia en los últimos meses, cuando la vieja ya no podía con nada. El fogón de leña estaba frío con ceniza acumulada de varios días. Cazuelas sucias se apilaban en el fregadero de piedra y había restos de comida reseca pegados en la mesa. No había ninguna señal de cena preparándose, ningún olor a frijoles en el fuego, ningún pan enfriándose en el trapo. Buscó la olla de barro, se sirvió agua y bebió despacio mientras pensaba. Después miró otra vez la cocina, las cazuelas, el fogón muerto, y por la ventana vio a Salvador en el patio intentando calmar al bebé sin éxito, mientras la niña volvía a pelar camote con movimientos mecánicos. Pensó en el camino que la esperaba afuera, en los pueblos inciertos, en las puertas que podían abrirse o no. Y pensó también en aquella casa que necesitaba de alguien, del mismo modo en que ella necesitaba un lugar. La decisión se formó antes de que la razón pudiera discutir. Salió de la cocina, fue hasta el corredor donde Salvador estaba sentado con el bebé y habló sin rodeos, sin pedirle permiso a su propio coraje. «Don Salvador, vi que el fogón está frío y los niños no han cenado. Si usted me deja quedarme esta noche, yo puedo hacer la cena. Y si le gusta lo que cocino, mañana platicamos lo demás». Salvador miró a aquella muchacha de trenza deshecha y vestido empolvado que había aparecido de la nada ofreciendo comida como quien ofrece salvación, y sintió una mezcla de asombro y desconfianza peleando con el cansancio que ya no aguantaba más. Debía decir que no.
Debía agradecerle la educación y mandarla a seguir su camino. Pero el bebé seguía llorando en su brazo. La niña estaba allá afuera, pelando camote sola como una vieja en miniatura. Y hacía 3 días que ninguno de ellos comía una comida de verdad. La vergüenza de admitir que no podía solo pesaba menos que el hambre de sus hijos. Asintió con la cabeza en un gesto corto. Esperanza no esperó a que cambiara de opinión. Entró en la cocina como quien entra a un campo de trabajo. Se arremangó las mangas del vestido y empezó por el fogón. Limpió la ceniza vieja, acomodó la leña que había apilada en el rincón y con la habilidad de quien lo ha hecho toda la vida, lo encendió al primer intento. Mientras las llamas agarraban fuerza, revisó la alacena y encontró frijoles remojados que nadie había cocido, un pedazo de tocino, harina de maíz, unos huevos y el camote que la niña estaba pelando afuera. No era mucho, pero Esperanza había aprendido con su madre que cocinar no es cuestión de abundancia, es cuestión de saber. En menos de 1 hora, la cocina de aquel rancho olía a comida de verdad por primera vez en muchos meses. Los frijoles burbujeaban espesos en la olla de fierro. El camote cocido humeaba en una fuente. Los huevos estrellados brillaban en el comal negro y el olor se esparcía por la casa entera como una presencia viva que iba empujando la tristeza hacia afuera rincón por rincón. La niña fue la primera en asomarse a la puerta de la cocina, atraída por el olor como animalito que huele el alimento desde lejos. Se quedó parada en el umbral mirando a Esperanza con esa mezcla de hambre y desconfianza que parte el corazón. Esperanza no forzó conversación. Acomodó la mesa con lo que encontró, puso 3 platos y sirvió en silencio, como si lo hubiera hecho todos los días, como si perteneciera a esa cocina desde siempre. Salvador entró con el bebé en el brazo, se detuvo en la puerta y se quedó mirando la mesa puesta con una expresión que Esperanza no supo leer del todo, pero que parecía dolor mezclado con algo más. Se sentó despacio, acomodó al niño en el regazo y miró el plato como si no creyera que era real. Comieron casi sin hablar. La niña, que Esperanza descubriría se llamaba Lupita, se comió todo lo del plato y se quedó mirando la olla con un hambre que no era solo de comida. Esperanza le sirvió más sin preguntar, y la niña aceptó sin agradecer, pero comió cada bocado con una atención que decía más que cualquier palabra. El bebé, que se había calmado con el calor de la cocina y el olor de la comida, se quedó dormido en el regazo del padre con la boquita entreabierta. Y cuando la cena terminó y el silencio se instaló en aquella cocina caliente, Salvador miró a Esperanza y dijo solamente que el cuartito del fondo estaba vacío, que podía quedarse esa noche y que en la mañana platicaban. Esperanza agradeció con un gesto, recogió los platos y lavó todo en silencio mientras Salvador llevaba a los niños a los cuartos. Cuando se quedó sola en la cocina, escuchó los sonidos del rancho acomodándose para la noche, el mugido lejano del ganado, el viento entre los árboles de la huerta, el crepitar de las últimas brasas en el fogón. Antes de irse al cuartito, sus ojos se detuvieron en una fotografía colgada en la pared de la sala, entre un crucifijo de madera y una ramita seca de romero. Era el retrato de una mujer joven de ojos claros y cabello oscuro, con una sonrisa serena que parecía bendecir la casa entera. Esperanza miró aquel rostro y sintió algo raro moverse dentro del pecho, una sensación que no era tristeza ni alegría, sino algo que todavía no sabía cómo nombrar. Desvió la mirada y siguió hacia el cuarto, donde se acostó en la cama angosta de colchón delgado, y cerró los ojos escuchando la respiración de la casa a su alrededor. Esa noche, por primera vez en semanas, nadie lloró en aquel rancho, ni el bebé, ni la niña, ni el hombre, y Esperanza, que esa misma mañana no tenía dónde caer muerta, se durmió con la sensación de que tal vez, solo tal vez, aquel fogón frío la había estado esperando. El sol todavía dormía detrás de los cerros cuando Esperanza abrió los ojos en aquella primera mañana. El cuerpo le dolía por el viaje, pero la cabeza ya estaba despierta antes que el resto, porque cabeza de mujer que necesita demostrar su valor
no descansa bien. Se levantó, se puso el mismo vestido que había lavado la noche anterior y colgado en la ventana a secar, y caminó descalza por el pasillo oscuro hasta la cocina. Todo estaba tal como lo había dejado, limpio y ordenado, y el silencio de la casa era de esos que hacen que uno escuche hasta su propio corazón latiendo. Encendió el fogón en la oscuridad, por la práctica, por el tacto, por ese instinto que los años de cocina le habían grabado en las manos. Cuando las primeras llamas iluminaron las paredes encaladas, sintió que estaba haciendo lo correcto. Puso agua a hervir, encontró un puño de café tostado en un bote de lata, lo molió en el molino de mano y lo coló despacio, dejando que el olor fuerte llenara cada rincón como una invitación silenciosa. Salvador apareció en la puerta de la cocina antes de que el café estuviera listo, con el bebé colgado del brazo y la cara de quien no durmió suficiente, pero ya se acostumbró a eso. Se quedó parado un momento, mirando a Esperanza moverse entre los trastes, como si conociera cada rincón de esa cocina, cada cuchara, cada olla. Y algo en aquella escena lo incomodó de un modo que no supo explicar. No era mala incomodidad. Era la incomodidad de ver a alguien ocupar un espacio que había estado vacío demasiado tiempo, como cuando uno abre una ventana que lleva meses cerrada y la luz entra fuerte en los ojos. Esperanza lo vio llegar y le ofreció café sin hacer ceremonia, mientras ya preparaba una taza de leche tibia para el bebé, con el cuidado de quien sabe que criatura chiquita necesita alimento en la medida justa. Salvador aceptó el café y se sentó a la mesa sin saber bien qué decir, porque platicar en la mañana no era costumbre que hubiera mantenido desde que Dolores se fue. Fue en ese café de la primera mañana que los dos cerraron el trato sin necesitar muchas palabras. Salvador dijo que no tenía dinero para pagar sueldo, que el rancho producía solo lo básico desde que quedó solo, que apenas le alcanzaba para atender el ganado y la siembra sin tener que correr hacia adentro a cada rato por los niños. Esperanza respondió que no pedía sueldo, pedía techo, comida y el derecho de quedarse mientras fuera útil. Dijo que sabía cocinar, lavar, coser, cuidar huerta y criar niños, y que al trabajo pesado no le tenía miedo. Salvador giró la taza entre las manos gruesas por un momento en silencio y después asintió con esa cabezada corta que Esperanza aprendería a reconocer como su manera de decirlo todo sin gastar una sola sílaba. Así quedó el acuerdo, simple como apretón de manos. Los primeros días fueron de trabajo duro y silencio cauteloso. Esperanza transformó aquella cocina abandonada en el corazón del rancho otra vez. Se levantaba antes que todos, encendía el fuego, preparaba café con pan de maíz o torta de elote, le daba de comer al pequeño Miguelito con atole bien hecho y tenía el almuerzo listo cuando Salvador regresaba del campo cubierto de sudor y polvo. La casa fue ganando olor a gente que cuida. Las cazuelas volvieron a brillar en el gancho de la pared. La ropa aparecía lavada y doblada en los baúles. El patio quedaba barrido cada mañana. La huerta que se había llenado de maleza fue limpiada poco a poco y empezaron a brotar matas nuevas de col, cebollín, cilantro y hierbabuena que Esperanza sembró con semillas que le pidió a un arriero de paso. Salvador lo observaba todo con un asombro que intentaba disimular. Regresaba del campo y encontraba la casa distinta cada día, los hijos limpios y con el estómago lleno, la cena humeando en el fogón. Y sentía una gratitud tan grande que a veces le dolía en el pecho, porque la gratitud cuando se mezcla con culpa se vuelve un nudo difícil de deshacer. La culpa vivía en él desde la noche en que Dolores enfermó. Había sido una fiebre que llegó sin aviso, de esas que en el campo llaman calentura mala y que se lleva gente fuerte en cuestión de días. Salvador estaba en un potrero lejano atendiendo a un toro que se había caído en una zanja. Cuando volvió 2 días después, Dolores ya ardía de fiebre en la cama, los ojos vidriosos, el cuerpo temblando bajo 3 cobijas. Cabalgó toda la noche hasta el pueblo para buscar al doctor, pero cuando llegaron al rancho, la fiebre ya había hecho el daño que quería. Dolores duró 2 días más, delirando, llamando a los niños, y murió en una madrugada de lluvia con la mano de Salvador
apretada entre las suyas. Lupita estaba despierta cuando pasó. Tenía 6 años y vio todo desde la puerta del cuarto. Vio al padre llorar por primera vez. Vio a la madre dejar de respirar. Y desde aquel día, la niña dejó de ser niña. Era justamente Lupita el desafío que Esperanza no había previsto. La niña no gritaba, no hacía berrinche, no lloraba. Hacía algo peor. Ignoraba a Esperanza como si no existiera. Cuando Esperanza le servía el plato, Lupita lo apartaba y se iba a comer harina seca con las manos, porque harina seca era lo que el padre le daba antes de que llegara la desconocida. Cuando Esperanza intentaba peinarle el cabello enredado, la niña se escabullía sin decir palabra y se iba a esconder detrás del gallinero. Cuando Esperanza arreglaba el cuarto, Lupita lo desordenaba de nuevo y ponía las cosas en los lugares equivocados de antes, como si mantener el desorden fuera una manera de mantener viva a la madre. Era una resistencia silenciosa y feroz que no tenía nada de infantil. Y Esperanza, que ya había visto el dolor en muchas formas, reconoció ahí el más peligroso de todos, el de quien se niega a dejar entrar algo nuevo por miedo a perder otra vez. Así que no forzó nada. No insistió con el peine, no obligó a comer, no intentó abrazar cuando no era bienvenida. Simplemente se quedó ahí, constante como el fogón encendido cada mañana, presente como el olor a comida a la hora justa, y dejó que la niña viniera en su propio tiempo, si es que venía. Con el pequeño Miguelito fue diferente. El bebé era flaco, irritable, lloraba de noche con unos cólicos que quitaban el sueño a todo el rancho. Esperanza notó que Salvador le daba leche de vaca pura, demasiado pesada para el estómago de una criatura tan chica, y cambió todo. Empezó a diluirla, a entibiarla en el punto justo, a agregarle una pizca de piloncillo y un chorrito de té de gordolobo. En 2 semanas, Miguelito dormía la noche entera. En un mes era un bebé diferente, gordito y risueño, que estiraba los bracitos en cuanto veía a Esperanza acercarse. Salvador veía todo aquello y se iba ablandando por dentro sin darse cuenta. Empezó a volver del campo más temprano, no porque el trabajo hubiera bajado, sino porque la casa había vuelto a ser un lugar donde uno quería estar. Empezó a hablar más durante las comidas, primero de cosas del campo, luego de los niños, después de asuntos que no tenían ninguna utilidad práctica, pero que llenaban el silencio de algo bueno. Pero ninguno de los dos tocaba el tema que flotaba sobre la casa como nube de lluvia que no cae. Ninguno de los dos hablaba de Dolores. La segunda semana llegó la primera visita de afuera. Don Clemente, ranchero vecino de muchos años, se apareció una tarde de miércoles montado en un caballo alazán que ya había visto tiempos mejores, igual que el dueño. Era hombre respetado en la región, viudo él también, pero de viudez vieja, de esas que se endurecen alrededor del pecho con los años. Había perdido a su esposa hacía más de 15 años y nunca levantó del todo cabeza, viviendo solo en un rancho demasiado grande para un hombre sin familia, con peones que se encargaban de todo mientras él se apagaba en una mecedora rodeado de silencio. Don Clemente quería a Salvador como a un hijo que nunca tuvo, y venía de vez en cuando a ver cómo aguantaba el peso. Ese día encontró la casa diferente y a la muchacha en la cocina, y las cejas le subieron más alto que el sombrero cuando se lo quitó. Salvador explicó la situación en pocas palabras, y el viejo escuchó con la mirada, yendo entre el hombre, la muchacha y los niños, con esa expresión de quien ya vivió suficiente para saber que la vida arma enredos que nadie planea. No dijo si aprobaba o no. Se tomó el café que Esperanza sirvió. Elogió el pan de maíz con un gruñido que era lo más cercano a un elogio que don Clemente podía dar. Y a la hora de irse, jaló a Salvador aparte en el patio. Le dijo que la muchacha parecía gente de bien, y que la casa estaba mejor de lo que la había visto en meses, pero que la gente del pueblo ya se había enterado, porque los arrieros cargan noticias más rápido que el viento, y que doña Remedios, la comadre de Dolores que tenía la tienda en la plaza, andaba diciendo a quien quisiera oír que Salvador se había buscado mujer antes de terminar el luto. Salvador sintió la sangre subirle,
pero don Clemente levantó la mano pidiendo calma y le dijo que no venía a juzgar, que cada quien sabe el dolor que carga y el remedio que necesita, pero que tuviera cuidado porque el chisme de pueblo destruye más que una creciente. Esa noche, después de que Salvador se recogió y la casa quedó a oscuras, Esperanza se sentó en la cama del cuartito del fondo, con el cuaderno de recetas de su madre abierto en el regazo. Pasaba las páginas despacio, leyendo las anotaciones escritas a lápiz con letra menuda. Cada receta traía consigo el fantasma de un recuerdo: el pastel de naranja de los domingos, el arroz con leche de la fiesta del pueblo, el atole que su madre le hacía cuando se enfermaba. En medio del cuaderno, entre la receta de polvorones y la de dulce de guayaba, había una página arrancada. El pedazo que quedaba mostraba que alguien la había rasgado con prisa. Esperanza pasó el dedo por el borde desigual con una tristeza antigua. Era la receta del pastel de cumpleaños que su madre le hacía. Un pastel de nata con cajeta de guayaba que sabía a infancia y a tener un lugar en el mundo. La página se había perdido en la mudanza después de la muerte de la madre, o quizás antes. Esperanza nunca lo supo con certeza. Solo sabía que desde que esa receta desapareció, ella nunca más había celebrado su cumpleaños, porque sin aquel pastel, la fecha era solo un día vacío. Cerró el cuaderno, lo guardó bajo la almohada y apagó el candil. Fue entonces que escuchó el ruido: pasitos menudos en el pasillo, tan leves como pata de gato. Se quedó inmóvil en la cama, aguantando la respiración, y escuchó los pasos detenerse en la cocina. Esperó un momento y se levantó despacio, sin hacer ruido, hasta la puerta. Lo que vio le apretó el corazón de una manera que no esperaba. Lupita estaba de pie frente a la ventana de la cocina, descalza, con su enagua blanca, con el rostro pegado al vidrio oscuro, mirando hacia afuera. La niña no lloraba, no hacía ningún sonido. Solo estaba ahí parada, mirando el camino de tierra que desaparecía en la oscuridad, esperando. Esperanza entendió sin que nadie se lo explicara, porque hay cosas que se entienden con el pecho y no con la cabeza. Lupita esperaba que su madre volviera. Todas las noches, mientras el padre dormía el sueño pesado del cansancio, aquella niña de 7 años se levantaba a pararse junto a la ventana, esperando ver a su madre aparecer en el camino, porque nadie había podido convencer a su corazón de que quien se va bajo la tierra no vuelve por los caminos de arriba. Esperanza regresó al cuarto en silencio, sin que la niña la sintiera, y se acostó con los ojos abiertos en la oscuridad por mucho tiempo, cargando el peso de lo que acababa de ver. Cuidar de aquel rancho no era solo cuestión de fogón encendido y ropa limpia. Era cuestión de sanar heridas que nadie veía, que sangraban en la oscuridad, que dolían más en quien no tenía edad para entender lo que significa perder para siempre. Las semanas fueron pasando con ese ritmo de rutina que se instala solo, y el rancho de Salvador fue recuperando una cara que no tenía desde hacía mucho. La huerta de Esperanza ya daba los primeros frutos. El patio quedaba siempre barrido. Las gallinas volvieron a poner con regularidad porque ahora tenían alimento a la hora justa. Y la casa olía a comida todo el día, porque Esperanza era de esas mujeres que cocinan como quien reza, con la fe de que el alimento cura lo que la medicina no alcanza. Salvador rendía mejor en el campo desde que no tenía que cargar al bebé en la espalda ni salir corriendo hacia adentro a cada llanto. El ganado engordaba. La siembra prometía buena cosecha. Los peones comentaban entre ellos que el patrón estaba volviendo a ser gente. Pero si dentro del rancho la vida se iba acomodando, del otro lado del portón la tormenta se armaba despacio, como esas lluvias de verano que oscurecen el cielo poco a poco antes de soltar todo de golpe. El chisme llegó al pueblo antes de que Esperanza cumpliera un mes en el rancho, y llegó de la peor manera, por boca de quien se cree dueño de la moral ajena. Doña Remedios, viuda del antiguo dueño de la tienda y ahora dueña del comercio y de todas las conversaciones que pasaban por ahí, había sido comadre de Dolores y madrina de bautizo de Lupita. Se consideraba guardiana de la memoria de la difunta. Era mujer de fe ruidosa y caridad selectiva,
de esas que rezan el rosario en la puerta de la iglesia para que todo el mundo lo vea, y hablan de la vida de los demás como si fuera un servicio al pueblo. Cuando un arriero comentó en la tienda que había visto a una joven entrando al rancho del viudo, doña Remedios sintió que le habían encomendado una misión sagrada. Se pasó días enteros regando la noticia con ese tono de preocupación falsa que es el disfraz favorito de la maledicencia. Que pobrecita Dolores, que apenas se enfrió y el marido ya puso otra en su lugar, que la muchacha debía ser de esas que andan de rancho en rancho buscando viudo con tierra, que los niños estaban siendo criados por una desconocida sin familia ni referencia. El veneno se fue esparciendo por el pueblo como aceite en el agua. Y cuando Salvador apareció en la feria del mes para vender queso y comprar provisiones, sintió las miradas antes de escuchar las palabras. Las mujeres cuchicheaban detrás de los puestos. Los hombres desviaban el rostro al verlo pasar. Hasta el panadero que siempre le guardaba pan fresco dijo esa vez que ya se le había acabado. Salvador no era hombre al que le importara mucho la lengua de los demás. Tenía cuero grueso para ese tipo de cosas. Pero cuando regresó al rancho esa tarde y vio a Esperanza en el corredor con Miguelito en brazos, cantándole bajito una canción de cuna mientras el sol le doraba el rostro, sintió por primera vez el miedo de que aquella situación pudiera acabarse, de que la presión de afuera pudiera echar a perder lo que estaba funcionando por dentro. Una tarde de viernes, cuando el sol ya perdía fuerza, el ruido de una carreta se detuvo frente al portón y 3 mujeres bajaron con expresiones de quien va a velorio. Doña Remedios venía al frente, vestida de negro como siempre, con el rosario al cuello y la Biblia bajo el brazo como escudo de guerra. Detrás venían 2 comadres del pueblo, Concha y Amparo, que servían más de público que de otra cosa. Salvador estaba en el campo y Esperanza estaba sola con los niños. Cuando vio a las 3 mujeres cruzar el patio hacia la casa, sintió el estómago apretarse, pero enderezó la espalda y fue a recibirlas en el corredor, con la dignidad de quien no le debe nada a nadie. Doña Remedios ni esperó ser invitada a entrar. Dijo que venía a ver a los niños, que como madrina de Lupita tenía la obligación de velar por sus ahijados, y que la gente del pueblo estaba preocupada por la situación de aquella casa. Las palabras salían cubiertas de miel, pero el veneno estaba en cada pausa, en cada mirada que lanzaba hacia la ropa de Esperanza tendida junto a las camisas de Salvador, en cómo examinaba la cocina buscando defectos, en el modo en que recogió a Miguelito del suelo y lo inspeccionó como si esperara encontrar marcas de descuido. Esperanza se quedó callada, no porque fuera cobarde, sino porque sabía que mujer pobre y sin familia, peleando con mujer de posición en un pueblo chico, es pelea perdida antes de empezar. Dejó que doña Remedios recorriera la casa. Dejó que las comadres hicieran sus gestos y sus muecas. Y cuando creía que la tormenta iba a pasar sin lluvia, llegó el rayo. Doña Remedios se detuvo frente a la fotografía de Dolores en la pared de la sala y se volteó hacia Esperanza, con los ojos húmedos de una emoción mitad real, mitad actuación. Dijo que aquella era la casa de Dolores, que aquella cocina era de Dolores, que aquellos niños eran de Dolores, y que ninguna extraña de paso tenía derecho de ocupar el lugar de una mujer que llevaba apenas unos meses de sepultada. Después miró a Esperanza con una atención nueva y dijo algo que le heló la sangre. Que era curioso cómo Esperanza se parecía a Dolores, el mismo tipo de cabello, el mismo andar, y que tal vez por eso Salvador la había aceptado tan rápido, porque no buscaba una ayudante, sino una copia de la mujer muerta. Lupita apareció en la puerta en ese momento, atraída por las voces extrañas. Al ver a la madrina, empezó a llorar por primera vez desde que Esperanza había llegado al rancho. No era llanto de niña que quiere brazos. Era llanto de quien reconoce a alguien de un tiempo que duele. Y doña Remedios aprovechó para cargar a la niña y lanzarle a Esperanza una mirada de triunfo silencioso. Esperanza sintió que el suelo se movía bajo sus pies, pero no se tambaleó. Esperó a que las 3 mujeres se fueran, les hizo señas de despedida con la mano firme desde el portón, y solo cuando la carreta dobló la curva del camino, se recargó en la pared
y dejó que el cuerpo resbalara hasta el suelo, temblando entera. No era rabia lo que sentía, era algo peor. Era la duda mordiéndola por dentro, preguntándole si doña Remedios no tendría razón, si Salvador la veía como sombra de otra, si aquel lugar de verdad era suyo, o si nomás estaba calentando un espacio prestado. Cuando Salvador volvió del campo al anochecer y encontró las señales de la visita, la cena mal hecha y a Esperanza con los ojos rojos que intentaba esconder, no necesitó mucha explicación. Y cuando ella se levantó a recoger los platos y le preguntó sin voltearse si él la quería ahí por ella misma o por parecerse a otra, el silencio que siguió fue de los que pesan toneladas. Salvador soltó el tenedor despacio, miró la espalda de aquella mujer que había salvado su casa y a sus hijos, y dijo que nunca había pensado en eso, que para él Esperanza era Esperanza y Dolores era Dolores. Pero las palabras salieron vacilantes y Esperanza lo percibió como un golpe. Se retiró al cuarto sin dar las buenas noches. Y aquella fue la primera vez que los dos durmieron con distancia entre ellos, no de metros, sino de cosas sin resolver. Fue en ese clima de cuerda estirada que llegó la noche más larga de aquel rancho. Miguelito empezó a toser después de la cena, una tos seca que se fue haciendo catarro, y que antes de la medianoche se convirtió en fiebre. Esperanza le tocó la frente al niño y reconoció ese calor peligroso que ya había sentido muchas veces cuidando a tía Celia. Preparó té de gordolobo, hizo compresas de trapo mojado, mantuvo al niño en brazos haciendo todo lo que sabía, pero la fiebre no cedía. Miguelito ardía, el cuerpecito sacudiéndose con escalofríos, la respiración saliendo con un silbido que llenaba la casa de miedo. Salvador, al ver al hijo en ese estado, sintió el terror subirle por la espalda como cosa viva, porque aquella escena era la repetición exacta de la noche de Dolores. La misma fiebre, el mismo temblor, la misma mirada vidriosa. La memoria regresó entera, cruel, y con ella vino el pánico, de quien ya sabe cómo puede terminar esto. Encilló el caballo en la oscuridad, montó sin mirar atrás y desapareció en el camino como sombra que se traga la noche. Esperanza se quedó sola con los dos niños. La casa se hizo enorme a su alrededor, cada sombra más grande, cada ruido del monte afuera más amenazante. Rezó bajito mientras cambiaba las compresas, pidiéndole a Dios que no se llevara a nadie más de aquella casa que ya había dado de sobra su cuota de sufrimiento. Cerca de las 2 de la madrugada pasó lo peor. No con Miguelito, que seguía con fiebre pero estable en sus brazos, sino con Lupita. La niña despertó con el llanto de su hermano, salió del cuarto y llegó a la cocina, y lo que vio le derrumbó el mundo. Vio a Esperanza cargando al bebé que temblaba y gemía. Vio las compresas mojadas, vio el té en la mesa, el candil proyectando sombras en la pared. Y todo aquello se mezcló en la cabeza de una niña de 7 años con la noche en que su madre murió. El cuerpo de Lupita se trabó en la puerta. Los ojos se le abrieron enormes y entonces vino el grito. Agudo, desgarrado, que no era de susto sino de terror puro. El terror de quien está reviviendo la peor noche de su vida sin poder separar el pasado del presente. La niña empezó a temblar de pies a cabeza, se resbaló hacia el suelo y se encogió contra la pared con los brazos rodeando las rodillas, llorando de una manera que no parecía llanto de niña, sino lamento de animal herido. Esperanza sintió la desesperación apretarla. Un bebé enfermo en un brazo, una niña en pánico en el suelo, sola en medio de la madrugada sin nadie que la ayudara. Pero la desesperación es un lujo que una madre no se puede dar. Y fue exactamente eso lo que Esperanza se volvió en esa hora, sin planearlo, sin pedirle permiso a nadie. Acostó a Miguelito en su cunita con cuidado y se arrodilló junto a Lupita. La niña se encogió más, huyendo del contacto, y Esperanza no insistió. Se quedó ahí sentada a su lado en el suelo, sin tocarla, sin hablar, solamente presente, como una pared tibia que protege del viento sin exigir nada a cambio. Y empezó a cantar. Era una canción que su propia madre cantaba en las noches de tormenta. Una melodía sencilla,
repetitiva, que no pretendía ser bonita sino segura, que decía sin palabras que mientras esa música sonara nada malo iba a pasar. Cantó por mucho tiempo, repitiendo la misma canción como si fuera oración. Y poco a poco, tan despacio que casi no se notaba, el cuerpo de Lupita fue dejando de temblar. El llanto fue bajando, los sollozos se espaciaron y la niña fue soltando las rodillas que apretaba contra el pecho. En algún momento que ninguna de las dos podría precisar después, Lupita recargó la cabeza en el hombro de Esperanza. Primero leve, como pájaro que se posa con desconfianza. Después se soltó entera, dejando que todo el peso de su cuerpo pequeño cayera contra esa mujer que olía a jabón y a hierbabuena. Esperanza dejó de cantar y se quedó quieta, sintiendo el corazón de la niña latir rápido contra su brazo. Y escuchó cuando Lupita susurró con la voz destrozada de tanto llorar una sola palabra que lo cambió todo entre ellas. «Quédate». No era petición, no era orden, era rendición. Era una niña de 7 años diciéndole con la única palabra que pudo que ya no aguantaba perder más gente, que si esa mujer se iba como su madre se había ido, ella no iba a poder con eso otra vez. Esperanza apretó a la niña contra el pecho y lloró junto con ella en silencio, porque hay dolores que solo pasan cuando uno los comparte con alguien que de verdad entiende. El amanecer encontró a las dos dormidas en el piso de la cocina, recargadas en la pared, Lupita enroscada en el regazo de Esperanza como cachorro que por fin halló refugio. Miguelito dormía en la cunita al lado, la respiración tranquila, la fiebre visiblemente más baja. Así las encontró Salvador, cuando llegó con el doctor del pueblo, casi al salir el sol, empapado de lluvia y lodo, el caballo reventado de cansancio. Se detuvo en la puerta de la cocina y se quedó ahí parado sin poder moverse, porque lo que veía no era una empleada cuidando niños ajenos. Era una madre sosteniendo a sus hijos como si fueran lo más valioso del mundo. El doctor examinó a Miguelito. Dijo que era inflamación de garganta, que la fiebre cedería con los tés y las compresas que Esperanza ya estaba haciendo, y que el niño estaría bien en pocos días. Salvador le agradeció al médico, pagó la visita con queso y mantequilla porque el dinero estaba corto, y cuando se quedaron solos otra vez, miró a Esperanza con una claridad que no había sentido desde que Dolores se fue. En ese momento, arrodillado junto a la silla donde Esperanza estaba sentada con Lupita todavía dormida en su regazo, Salvador entendió que la pregunta sobre el parecido con Dolores era la pregunta equivocada. No importaba si Esperanza se parecía a Dolores o a cualquier otra mujer del mundo. Lo que importaba era que ella se había quedado, que en la hora más oscura, cuando él no estaba, ella sostuvo todo sola: la casa, el bebé enfermo, la niña hecha pedazos, y eso no era cosa de quien se parece a alguien, era cosa de quien es alguien. No encontró las palabras todavía, pero tocó la mano de Esperanza con la punta de los dedos callosos. Ella levantó los ojos cansados. Y lo que pasó entre esas dos miradas fue más de lo que cualquier frase podría cargar. Algo cambió en el rancho después de aquella noche. Salvador amaneció diferente, con una firmeza en la mirada que Esperanza no le conocía. Una decisión que había madurado durante la cabalgata en la oscuridad y que se hizo definitiva al verlas dormidas en el piso de la cocina. Tomó el café, miró a Lupita, que por primera vez en semanas se sentó junto a Esperanza en la mesa y se comió el pan de maíz sin reclamar. Y después se levantó, se puso el sombrero y dijo que iba al pueblo a resolver unas cosas. Lo que Salvador hizo esa mañana lo supo el pueblo entero antes del mediodía. Fue directo a la capilla y buscó al padre Ignacio, un hombre delgado de cabellos blancos y ojos tranquilos que conocía a Salvador desde niño. Había bautizado a sus 2 hijos y acompañado a Dolores hasta la tumba. Salvador se sentó en la banca del frente de la iglesia vacía y le contó todo con la honestidad bruta de quien no sabe adornar las cosas. Y le contó también, con la voz más baja, las manos apretando el sombrero en el regazo, que sentía por aquella mujer algo que no esperaba volver a sentir y que no sabía si tenía derecho de sentir.
El padre Ignacio escuchó todo sin interrumpir. Cuando Salvador terminó, el sacerdote se quedó un rato en silencio, mirando el crucifijo del altar. Lo que dijo fue sencillo, y Salvador cargó esas palabras por el resto de su vida. Dijo que el luto no es cárcel, y que Dios no inventó la nostalgia para impedirle vivir a nadie. Que honrar a quien se fue no es marchitarse junto, es seguir de pie cuidando lo que quedó. Que Dolores había sido buena esposa y buena madre, pero estaba con Dios, y los niños estaban en la tierra necesitando cuidado vivo, no homenaje muerto. Y que si Esperanza era mujer de bien y Salvador sentía en el corazón lo que decía con la boca, que hiciera las cosas bien hechas, que se casara con ella ante Dios y el pueblo, que le diera el respeto de esposa y no la vergüenza de arrimada. Salvador salió de la iglesia con el pecho más ligero de lo que había entrado. Después fue a la tienda de doña Remedios. Llegó cuando el movimiento estaba en su punto, con media docena de personas comprando y platicando en la banqueta. Entró con calma, se quitó el sombrero por educación y habló con una voz lo suficientemente firme para que todos ahí adentro escucharan. Dijo que doña Remedios había sido comadre de Dolores y que él respetaba eso, pero que el respeto se acababa donde empezaba la intromisión. Dijo que Esperanza era mujer honrada que había salvado a sus hijos de pasar hambre y crecer sin cuidado, que ella había hecho más por aquella familia en pocas semanas de lo que todo el pueblo había hecho en un año de viudez, porque nadie, ni doña Remedios con toda su preocupación, se había aparecido a ayudar cuando él se estaba hundiendo. Dijo que se iba a casar con Esperanza, que el padre Ignacio ya sabía y que las amonestaciones se leerían el domingo. Que quien quisiera hablar podía hablar, porque el chisme nunca impidió boda de gente decente. Dicho eso, se puso el sombrero de vuelta, compró lo que necesitaba, pagó exacto y salió. Doña Remedios se quedó sin respuesta por primera vez en años. No porque le faltaran palabras, sino porque algo dentro de ese pecho cubierto de rosario reconoció que Salvador tenía razón. Ella no se había aparecido para ayudar. Ninguna de ellas lo había hecho. Salvador volvió al rancho al comienzo de la tarde y encontró a Esperanza en la huerta, de rodillas en la tierra, deshiervando entre las matas de col, con Miguelito sentado en una manta al lado, y Lupita por primera vez jugando cerca de ella. No junto, pero cerca, que ya era una conquista enorme. Bajó de la carreta, caminó hasta la huerta y se quedó mirando aquella escena, grabándola en la memoria, porque sabía que estaba a punto de cambiarlo todo. Esperanza levantó los ojos y vio algo diferente en el rostro de él. Una ligereza que no le conocía. Se quedó esperando sin levantarse, con las manos sucias de tierra y el corazón acelerado sin saber por qué. Salvador se agachó frente a ella, ahí mismo entre las matas de col y el cebollín, con el olor a tierra húmeda subiendo alrededor, y habló del único modo que sabía, sin adornos, sin discurso, sin rodilla en el suelo como en las novelas que nunca había leído. Dijo que había ido al pueblo a hablar con el padre y que quería casarse con ella si aceptaba, que no podía prometerle el mundo porque su mundo era pequeño, solo ese rancho, ese ganado, esos niños, pero que todo eso lo compartía de corazón abierto. Esperanza lo miró con los ojos llenos de agua y la boca temblando. Por un momento largo no dijo nada, porque las palabras se le habían amontonado en la garganta sin poder salir en orden. Después preguntó con la voz quebrándose si él quería casarse con ella, con Esperanza, y no con el recuerdo de otra. Salvador sostuvo el rostro de ella entre las manos grandes que todavía tenían polvo del camino. La miró a los ojos y dijo que la estaba mirando a ella, solo a ella. Que era Esperanza quien había encendido el fogón de su casa otra vez. Era Esperanza quien le había enseñado a su hijo a dormir. Era Esperanza quien había sostenido a su hija en el piso de la cocina cuando el mundo se estaba derrumbando. Y que era con Esperanza con quien quería envejecer en ese corredor. Ella dijo que sí sin decirlo con palabras, porque el sí le salió en forma de llanto y risa al mismo tiempo. Y Lupita, que estaba lo suficientemente cerca para escuchar todo,
Se quedó mirando de lejos con esa seriedad que era su marca registrada. Esperanza la miró y extendió la mano, sucia de tierra, sin jalar, sin obligar, solamente ofreciendo como había hecho desde el primer día. Lupita se quedó quieta por un instante que pareció durar todo el tiempo del mundo. Después caminó despacio, paso a paso, y sostuvo la mano de Esperanza con sus dedos pequeños apretando fuerte. No dijo nada. No hacía falta. Salvador miró las dos manos entrelazadas y supo que esa era la bendición que faltaba, más importante que la del padre, más importante que la del pueblo entero. La boda se fijó para 3 semanas después. El padre Ignacio leyó las amonestaciones los 2 domingos siguientes, y nadie se presentó para objetar. El día amaneció con ese cielo limpio de septiembre que solo el campo conoce, azul de doler de tan bonito, con un aire tibio que traía olor a flor de azahar desde la huerta. Esperanza se arregló en el cuartito del fondo, que pronto dejaría de ser solo suyo. Se puso el vestido nuevo de manta, con encajito en el cuello, que ella misma había bordado de noche cuando los niños ya dormían. Se trenzó el cabello con flores de azahar que Lupita había cortado en la huerta y puesto sobre su cama al amanecer, sin nota, sin explicación. Pero Esperanza supo que había sido ella, porque nadie más madrugaba tanto en aquella casa. En la capilla, Salvador esperaba con el traje del baúl, el mismo que había usado para casarse con Dolores, y no lo escondió ni pidió disculpas por eso, porque usar aquel traje no era repetir el pasado, sino demostrar que la vida continúa sobre los mismos cimientos. Cuando los declaró marido y mujer, Lupita, sentada en la primera banca con Miguelito en el regazo, hizo algo que nadie esperaba. Sonrió. Una sonrisa pequeña, casi invisible, pero que era la primera sonrisa de aquella niña en más de un año. Y quien la vio, supo que ahí estaba pasando algo más grande que una boda. Era una familia rehilándose con hilo nuevo en tela vieja. La fiesta fue en el rancho, mesa puesta en el patio bajo el árbol grande, comida sencilla y abundante que Esperanza había preparado con ayuda de las vecinas que al final habían aceptado la situación. Cuando los invitados se fueron y el rancho quedó en ese silencio bueno de casa tranquila, Esperanza recogía los platos en el patio cuando sintió que alguien le jaló la orilla del vestido. Miró hacia abajo y vio a Lupita con un papel doblado en la mano, extendiéndoselo con esa solemnidad que tienen los niños cuando hacen algo que consideran muy importante. Esperanza lo tomó, lo desdobló despacio, y lo que encontró le aflojó las rodillas. Era una receta escrita con letra redonda e insegura de niña que todavía está aprendiendo, llena de errores y manchones de tinta, pero perfectamente legible. Pastel de nata con cajeta de guayaba. Lupita explicó de ese modo atropellado de los niños que tienen mucho que decir y poca práctica para decirlo. Contó que había visto a Esperanza mirar el cuaderno de recetas muchas noches, pasando el dedo por esa página arrancada, y que un día fue a la tienda del pueblo con su papá, y le preguntó a doña Remedios si conocía esa receta, porque doña Remedios tenía un cuaderno viejo de su mamá. Doña Remedios, que nadie esperaba que ayudara en nada, buscó en el cuaderno, encontró una receta parecida y se la dictó a Lupita para que la copiara. La niña guardó el papel bajo la almohada durante días, esperando el momento justo, y decidió que la boda era ese momento, porque boda es día de regalo y ese era el regalo que quería dar. Esperanza sostuvo aquel papel como si fuera lo más valioso del mundo, y las lágrimas cayeron sin pedirle permiso, mojando el vestido nuevo, la receta y las manos de Lupita que apretó entre las suyas. No era solo una receta, era la niña diciéndole que la aceptaba, no como sustituta de su madre, sino como alguien nuevo a quien querer. Era la página que faltaba en el cuaderno y en la vida. Y era doña Remedios, allá en su tienda, con todos sus defectos y toda su lengua, mostrando que debajo del juicio a veces hay un corazón que sabe hacer lo correcto cuando un niño se lo pide. Salvador las encontró abrazadas en el patio. Esperanza de rodillas sosteniendo a Lupita contra el pecho,
las dos llorando y riendo al mismo tiempo, y él se arrodilló junto a ellas y las envolvió en un abrazo que incluía también a Miguelito durmiendo en la hamaca y la memoria de Dolores, que no necesitaba ser olvidada para que la vida siguiera adelante. 1 año y medio después de la boda, Esperanza llamó a Salvador al corredor y le dijo con las manos temblando en el regazo que estaba esperando un hijo. Salvador se quedó quieto por un instante y después sonrió de una manera que ella no le había visto antes. Una sonrisa entera, sin sombra ni reserva, sin ningún fantasma detrás. La abrazó ahí mismo con la fuerza de quien abraza la prueba de que la vida no se rindió con él. El niño nació en la primavera siguiente. Lo llamaron Benjamín, en honor al padre de Esperanza, que el camino se había llevado demasiado pronto pero que ella nunca olvidó. Doña Remedios mandó un juego de ropita tejida a mano con una nota que decía solamente «Para el niño, con deseos de salud». Y Esperanza guardó esa nota junto con la receta que Lupita había copiado, porque ambas eran prueba de que la gente puede cambiar cuando el tiempo y la verdad hacen su trabajo. Mucho tiempo después, cuando el cabello de Salvador ya era completamente blanco y las manos de Esperanza cargaban las marcas de toda una vida de trabajo, los dos se sentaron en el mismo corredor donde todo había comenzado. El sol bajaba detrás de los cerros pintando el cielo de ese naranja que solo el campo conoce. Y el rancho alrededor estaba vivo. Nietos corriendo en el patio, olor a café colándose desde la cocina. Salvador le tomó la mano como hacía todas las tardes y le preguntó si se acordaba del día que llegó. Esperanza sonrió y dijo que se acordaba de todo, del fogón frío, del bebé llorando, de la niña seria en el patio y del miedo enorme que sintió de que la mandaran de vuelta al amanecer. Salvador movió la cabeza despacio y dijo que su miedo ese día era otro. Era el miedo de aceptar ayuda, de admitir que no podía solo, de dejar entrar a alguien en una casa que había cerrado con llave junto con el dolor. Esperanza recargó la cabeza en su hombro y murmuró bajito la frase de tantos años atrás. «Si usted me deja quedarme, yo puedo hacer la cena». Salvador se rió con esa risa ronca de hombre viejo que ya lloró todo lo que tenía y ahora solo sabe reír. Respondió que ella había hecho mucho más que la cena. Había hecho la casa, la familia, la vida entera. Y Esperanza le apretó la mano y dijo que no lo había hecho sola, que él había abierto el portón esa tarde, y que a veces eso es lo que Dios le pide a uno. No grandes hazañas ni milagros, sino simplemente abrir el portón cuando alguien necesita entrar. Y así termina esta historia. No es de amor a primera vista, no es de pasión que nace en un rayo y muere en la tormenta. Es de amor que se construye en el fogón encendido de madrugada, en la mano que sostiene a un niño en noche de fiebre, en el plato puesto a la hora exacta, en el silencio que dice más que cualquier discurso. Porque esta historia ocurre cada vez que alguien tiene el valor de extender la mano, y alguien tiene el valor de recibirla. Si esta historia tocó algo dentro de ti, déjanos tu like y compártela con alguien que necesite escuchar que empezar de nuevo no es debilidad, es lo más valiente que existe. Suscríbete al canal Entre Caminos y Silencios y activa la campanita para no perderte ninguna historia. Cuéntanos en los comentarios cuál fue el momento que más te apretó el pecho. ¿Fue el grito de Lupita en el piso de la cocina? ¿Fue la propuesta entre las matas de col? ¿O fue ese papel doblado con la receta que la niña guardó bajo la almohada? Queremos leer lo que se quedó en tu corazón. Hasta la próxima historia.